Vuelvo a estar con ustedes para comentar un tema que a mí me parece de especial trascendencia. El nivel de degradación al que ha llegado la vida política de este país no admite paños calientes. No puede pensarse que con los mismos miembros hagamos un cesto distinto, sino que hay que cortar por lo sano, hay que acabar con la etapa de la transición y entrar en una etapa democrática, de democracia plena, que lleve a un nuevo modelo de convivencia a la gente de este país. Optar, como se hizo en su momento en la transición, porque la clase política, qué mal me suena a mí lo de la clase política, como si fueran personas ajenas a lo que es el resto de los mortales, que la clase política actual de este país, y muy en particular del Partido Alfa, el Partido Popular, que es el más corrupto de todos los partidos, deciden qué hay que hacer como se hizo en la transición, a partir de los principios que planteó Torcuato Fernández Miranda, ir de la legalidad a la legalidad. Lo que quiere decir iniciar una nueva etapa constituyente, como se hizo en Francia en el año 58, cuando De Gaulle planteó pasar de la Cuarta a la Quinta República, o como en estos momentos está haciendo Bachelet en Chile, que heredó una constitución como la nuestra de salida de una dictadura, en la cual se aceptaron toda una serie de cosas que en una democracia plena ya no se pueden aceptar. Se trataría, pues, desde mi punto de vista, de abrir de una fase constituyente, de reformar la Constitución, no solamente desde la perspectiva de cómo articular la vida política, sino de abordar 5 grandes aspectos que son consustanciales con la estructura del Estado. La primera de ellas sería revisar el concepto de monarquía o república. Se aceptó la monarquía en un momento determinado como un mal menor, como una salida de compromiso, como una manera de enlazar el pasado con el futuro sin más tramas, pero seguramente una anomalía democrática como significa mantener la monarquía en un momento de plena democracia debería ser revisada. Por tanto, este sería el primer aspecto, a mi modo de ver, que esta revisión de la Constitución debería abordar. El segundo es el mal cerrado tema del título octavo que dio paso a la construcción del Estado de las Autonomías. Se trataría de ver si realmente avanzamos hacia un modelo federal o un modelo confederal, si se reconoce la entidad de país al País Vasco, a Andalucía, a Cataluña, a Galicia, si realmente optamos por un modelo centralizado o por un modelo federal. Este no es un tema cerrado, el tema catalán lo pone en crisis, el tema vasco con su recién desacuerdo respecto a los presupuestos del año 2017 es otro elemento que explica la fractura del modelo y por tanto necesita una reconsideración. La tercera sería articular de forma distinta la representación política. Está claro que el modelo que se planteó en la transición era un modelo que aseguraba mayorías, era un modelo que aseguraba estabilidad, pero ahora el país es plural. No son ya 2 grandes concepciones, son más concepciones y por lo tanto debería replantearse el modelo en sí mismo, la filosofía de la ley de Ohm, cambiar los ámbitos de representación, acabar con las listas cerradas, ir a las listas abiertas, el limitar a 2 mandatos el mandato de cualquier nivel, ya sea un ayuntamiento, ya sea una comunidad autónoma, ya sea un Estado, es decir, replantear totalmente y introduciendo en este planteamiento el papel que la ciudadanía quiere asumir como protagonista. La sociedad civil de los ciudadanos, no la sociedad civil de las élites, que quiere que en determinados momentos y ante determinados aspectos trascendentales se les pide su opinión en vivo e en directo sin intermediarios. Lo he comentado en otra ocasión, pero lo repito porque me parece muy explicativo. En el momento que se aprobó en Cataluña la ley de consultas, yo la celebré. Lo celebré porque pensaba que ello iba a significar que el gobierno catalán iba a pedir la opinión de la ciudadanía en determinados aspectos. Y pensé que lo primero que iban a hacer era pedir la opinión de si realmente los ciudadanos estaban de acuerdo en los recortes de sanidad y en los recortes de educación. Desde luego, lo que se demostró es que yo era un iluso de tomo y lomo, ya que esta ley de consultas solamente tenía un propósito, que era el propósito avanzar hacia lo que ellos llaman el derecho a decidir, pero que en el fondo solamente quiere decir que queremos independientes sin más. Un cuarto aspecto sería el revisar el tema bicameral, el Congreso de los Diputados y el Senado, y hacer en este modelo descentralizado, por el que yo apuesto, que es un modelo federal, y por qué no también en algunos casos un modelo confederal, que el Senado se convierta en una Cámara de Representación Territorial y que por tanto ahí estén las autonomías. Y por tanto sería un cambio significativo y si no, prácticamente yo creo que el Senado podría abolirse
porque el papel que el Senado tiene en los aspectos legislativos de este país es prácticamente cero. Y un último aspecto también muy significativo por lo que se ha prostituido en este país es que evidentemente no hay democracia si no hay separación del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. En este momento está en cuestión si realmente hay independencia de estos poderes, si el poder legislativo manda o no sobre el ejecutivo y si el ejecutivo tiene injerencias o no sobre el poder judicial. Por tanto, la separación clara de estos tres aspectos sería un elemento fundamental. Pasado este periodo constituyente, con una nueva constitución que mire al futuro, no una constitución que nos permita salir de la forma menos traumática de la dictadura anterior, una constitución que tenga por delante un recorrido largo para nuestros hijos y para nuestros nietos, deberíamos proceder, tal como se explica en los planteamientos de aprobación de las constituciones, que una vez está aprobada diese lugar a unas nuevas elecciones. Unas nuevas elecciones que mi propuesta sería en que no se pudiese presentar nadie de los que en este momento tiene un puesto político en este país, para hacer limpio, para acabar con lo que hay atrás y por lo tanto partir desde cero. El señor Macron puede ser un ejemplo de esto. El señor Macron ha ganado la presidencia, el modelo francés es muy distinto, pero para las elecciones legislativas el señor Macron planteó un casting, por decirlo de alguna forma. 19.000 franceses dijeron: yo quiero optar por este partido transversal, por la Nueva Francia, para un puesto legislativo. De estos 19.000 que se presentaron, se escogieron 228, 214 hombres, 214 mujeres. Y de estos 428, 240 no tenían ninguna vinculación con el pasado de la política. Por lo tanto, es fuego nuevo. Se trata de empezar desde cero. Y a mí me parece que en este país, en este momento, es esto lo que se necesita. Recuerdan ustedes el famoso dilema de Alejandro Magno, que con la espada cortó el nudo gordiano. Sería muy bueno que en este país hubiese Alejandros. No hace falta que sean magnos, sino simplemente Alejandros, que oyendo a Zeus acepten que tanto da cortar como desatar. Y en este momento lo que se trata es de no desatar, sino de cortar. Lo someto a su consideración. Sé que esto seguramente irritará a mucha gente y dirá que es un planteamiento absolutamente utópico. Pero muchas veces los problemas globales necesitan de soluciones globales y no de paños calientes. De todas formas, esta es mi opinión, no tiene por qué ser la suya, yo lo ofrezco a su consideración y, como siempre, solo sé que no sé nada.